Aleluya. El libro de San Juan, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Amén. Capítulo 1, versículo 12 y el versículo... San Juan, capítulo 1, versículo 12 y el versículo 13. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. En otra traducción dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestros lugares diciendo gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero hablar en esta noche algo muy importante para nosotros, algo que ha marcado nuestra vida desde el momento que hemos aceptado al Señor Jesucristo, y es la bondad de Dios. Amén. La bondad de Dios. Sabemos que el Señor tiene gran misericordia para cada uno de nosotros. Sabemos y podemos reconocer el tiempo cuando nosotros no conocíamos a Dios. Conocíamos nosotros el lugar en donde estábamos, sabíamos que hacíamos lo malo cada día, nosotros éramos tal vez conscientes de que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero algunas personas no siempre le llaman malo a lo que es malo, sino que a lo malo le llaman bueno. Pero en este caso, la bondad y la misericordia de Dios es tan amplia y tan grande que no toma en cuenta nuestros errores ni nuestros pecados, sino que Él dice que si alguien viene al Señor, si alguien recibe a Él, si alguien le recibe a Él, el Señor le da una potestad de ser hecho hijo de Dios, que no es engendrado por voluntad de hombre, ni es hecho de carne, sino que esto viene de parte del Señor Jesucristo. Al principio podemos darnos cuenta nosotros que a lo mejor estábamos descarriados o perdidos y sabíamos que todo actuábamos de una manera inconsciente, hacíamos las cosas como lo primero que se nos venía en mente, hacíamos las cosas como más nos agradaba a nosotros, pero alguien nos miraba con ojos de amor. Alguien estaba mirando nuestro corazón, alguien estaba mirando que nosotros estábamos yendo por un mal camino. Amén. Cuando yo tenía a la edad de entre 4 y 6 años, cuando yo asistía por primera vez a la escuela dominical, mi maestra me empezaba a enseñar y me empezaba a decir lo que era bueno y también lo que era malo. Pero a medida que yo fui creciendo, empecé a darme cuenta más de cerca lo que era bueno y también lo que era malo. Pero lo que era bueno varias veces no lo hacía, sino que hacía lo que era malo porque parecía atractivo, porque parecía algo que se podía, que no se hacía todos los días. Era pecar, era como algo emocionante para en ese tiempo. Cuando nosotros mirábamos, cuando personalmente yo miraba algo, yo decía, ¿cómo yo quisiera tener? Pero había una limitante que no me dejaba que yo pueda pecar porque yo era cristiano. Y algunas veces, cuando yo hacía lo malo, sabía que era malo, sabía que lo que estaba haciendo no era bueno, y eso era desagradable al Señor Jesucristo. Varias veces dentro de los caminos del Señor nos hemos dado cuenta de todas estas cosas, y algunas veces no hemos podido pecar porque Dios ha estado guiando nuestro corazón, pero cuando nos hemos alejado de la presencia del Señor, también Dios se aleja de nosotros. Génesis capítulo 6, versículo 3, dice el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, porque Él es carne. Pero en el libro de San Juan dice que no somos engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino que somos de Dios directamente. Cuando el Señor Jesucristo habla en Génesis 6:3, dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque Él es carne.
el Señor no puede hablar, no puede tratar con la carne, porque la carne siempre está seducida al mal, siempre está yendo al pecado. La carne siempre está siendo atraída por los deseos carnales, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Todas estas cosas están en contra del Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Cuando la carne quiere hacer algo, el Espíritu se opone. Y cuando el Espíritu quiere hacer algo, la carne se opone. Cuando queremos orar, por ejemplo, nos levantamos 1, 2, 3 de la mañana, se nos va el sueño y en mente nuestro espíritu dice, voy a levantarme a orar, pero la carne dice, si me levanto, se me va a ir el sueño y voy a estar despierto toda la madrugada. El espíritu quiere orar, la carne no quiere orar. Cuando estamos yendo a ayunar, el espíritu desea ayunar, pero varias veces la carne no quiere ayunar, porque dice, bueno, me voy a flaquear, quiero comer, o huele rico, o hay algo rico para comer, ¿sí? Algunas veces la carne, o siempre la carne, está en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de la carne. Pero la bondad de Dios, la misericordia del Señor Jesucristo siempre está sobre nosotros, no importando cuántas veces hayamos pecado, cuántas veces nos hayamos alejado del Señor, sin importar cuántas veces nosotros le hemos sido infiel, Él sigue permaneciendo fiel. Él sigue estando cerca de nosotros, Él sigue estando cerca de cada uno de nosotros, no mirando la situación, sino mirando el corazón de nosotros. Recuerdo aproximadamente entre los 12 y 15 años, cuando fue mi primera vez que yo me alejé del Señor Jesucristo, pude notar varias cosas que fueron desprendidas de mi cuerpo, como algo que estaba dentro de mi corazón, que algo fue sacado de mi vida, y podía sentir que Dios, como de cierta manera, se había alejado de mi corazón, pero a la vez también sentía que Dios, era como si Dios estuviera tratando con mi vida, tratando como cuando alguien se cae, viene alguien e intenta ayudarlo, como alguien intenta levantarlo. Yo sentía ese apoyo de parte de Dios, pero algunas veces no hacía caso a lo que Dios tenía para mí, sino que rechazaba, sino que yo me alejaba, mientras Dios más me llamaba, yo más trataba de alejarme, porque según yo estaba tan sucio, que Dios tal vez no podía perdonarme por todo lo que había hecho. Varias veces, estando en el pecado, estando en la maldad, aunque no era tan pecador, pero estaba cometiendo pecados, yo sabía que estaba haciendo lo malo delante del Señor Jesucristo, y yo decía, ¿cuándo podrá Dios perdonar todo lo malo que yo he hecho? Porque yo crecí en un hogar cristiano, pero cuando me alejé de Dios, sentí como si hubiese decepcionado a todo el mundo, y más que eso, como si hubiese hecho algo gravísimo, algo demasiado malo para estos tiempos. Pero en el corazón, recuerdo cuando cumplí, me parece, 18 años, estaba endeudado, tenía que pagar al banco, pagaba $255, me parece, estaba trabajando, me pagaban demasiado poco, de ahí distribuía el dinero y lo único que me quedaba eran $200. De esos $200 yo tenía que pagar $255 al banco, me faltaban $55, pero no me quedaba de otra, estaba endeudado y tenía que trabajar. Y recuerdo una noche, a las 9:30 de la noche, que yo me acosté a dormir en la cama. En ese lugar de Loja donde yo estaba trabajando no había cobertura. En la cama donde yo estaba no había cobertura. La cobertura estaba fuera en la calle, era hasta donde llegaba la cobertura, pero adentro no llegaba la señal. Me acosté a las 9, pero a las 9:30 en el corazón algo no me dejaba tranquilo, algo estaba en el corazón ahí metido, como si tuviese que rectificar algo, como si tuviese que remendar todas las cosas que había hecho. Y yo me levanté y me puse a orar y cerré mis ojos y abrí mi corazón y le dije, Señor, estoy lejos de mi casa. Me gustaría estar cerca de mi casa, me gustaría estar con mi familia. Yo quisiera poder asistir a la iglesia, poder aportar a la iglesia. Yo quiero estar cerca de mi casa, poder trabajar y poder cancelar estas letras, porque tenía creo que 6 meses de haberme endeudado y era para 2 años el crédito que había hecho, entonces me faltaba
Me faltaba el dinero y tenía demasiado tiempo para pagar. Al siguiente día, a las 6:30 de la mañana que yo ya me levantaba, sonó mi celular. Era algo sorprendente, porque la cobertura no llegaba a la cama. Pero ese día la cobertura ya llegó a la cama. Y yo tenía en mis contactos, tenía registrado el nombre del alcalde de donde yo vivía, acá en Guaycín. Y me llamó el alcalde y yo dije, ¿se equivocó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me llama a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? Contesté el celular y así como que no sé quién es, dije, aló. Y él me llamó, me preguntó si era yo. Dijo, ¿usted es Brian Calderón? Sí, le digo, soy yo. Dice, tengo una vacante y es solamente, esta vacante la necesito para el día lunes. Era miércoles ese día. Necesito que una persona pueda llenar esta vacante el día lunes. Si usted puede, avíseme y para darle trabajo. Sin que yo le busque, él me buscó a mí. Pero antes de esta llamada hubo una oración que yo elevé al Señor. Cuando yo pude orar, cuando yo le abrí el corazón a Dios, Dios tuvo gran amor, escuchó mi oración y respondió de una manera inmediata. Porque al siguiente día fue el alcalde quien me buscó a mí para él brindarme un trabajo. De $200 que me quedaban libres, empecé trabajando en el municipio con $560 libres. Era el doble de lo que me quedaba, de lo que antes estaba recibiendo. De un trabajo a otro fue grande el beneficio que tuve y gracias a Dios por su misericordia. Esta promesa fue cumplida según el libro de Mateos capítulo 7 versículo 11. Dice Dios, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Varias veces el Señor no nos da algunas cosas porque primero no se lo hemos pedido. Algunas veces no estamos viendo la gloria de Dios en nuestra vida porque a veces no se lo estamos pidiendo. Algunas veces Dios ha limitado bendiciones a nosotros porque también nosotros no le hemos estado pidiendo. Pero cuando yo clamé a Dios, cuando yo oré, y no soy el único, bíblicamente hubieron varios hombres que en la angustia clamaron a Dios y Él escuchó y Él fue inmediatamente respondiendo a las oraciones y las peticiones de cada uno de ellos. Porque la bondad de Dios, porque la misericordia de Dios es grande, porque su bondad es grande. Yo me sentía en el libro de Oseas, vamos a leer el libro de Oseas capítulo 11 versículo 1, donde yo recién encontré esto, aunque ya lo he leído varias veces, el libro de Oseas capítulo 11 versículo 1, varias veces he visto este pasaje, pero no me he puesto a pensar, no me he dado cuenta que esto es algo de lo que me pasó a mí, algo que fue transformada mi vida, que cambió totalmente mi corazón. Aunque era cristiano y hacía lo malo, sabía que había alguien que tenía gran bondad para mi vida y para mi corazón. Oseas capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 4. Gloria al Señor. Yo voy a leer en la Reina Valera, en la Biblia que todos tenemos, y dice la palabra del Señor. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más ellos se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. En otra traducción yo tengo, yo puedo caracterizarme por este pasaje bíblico. Yo puedo decir, yo pasé por esta etapa. Dice Dios, yo amé a Israel desde que era un niño. De Egipto llamé a mi hijo, pero mientras más los llamaba yo, más se alejaban de mí, y ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso para honrar a los ídolos. Yo tomé en mis brazos a Efraín y le enseñé a caminar,
pero él nunca reconoció que era yo quien lo cuidaba. Yo los atraje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Estaban sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. ¿Amén? Cuando nosotros, bueno, los que son padres o han criado niños, saben darse cuenta que cuando un niño está aprendiendo a caminar, siempre se lo coge de los brazos para que él empiece a dar los primeros pasos, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Dios. Cuando Israel era niño, yo le enseñé a caminar, pero él no reconoció que era Dios el que le estaba enseñando a caminar. Era un caso tan similar el mío, que cuando yo llegué por primera vez a la escuela dominical y mi maestra me enseñaba cosas, me enseñaba uno de los personajes que más marcó mi vida fue Samuel. Primera de Samuel capítulo 1, todo el capítulo 1 muestra que había una mujer que era estéril y ella no podía tener hijos. Pero cuando ella oró a Dios, Dios le dio un niño y ese niño fue de gran bendición al pueblo de Israel, fue juez y también fue sacerdote al pueblo de Israel. Él hablaba con Dios. Mientras Dios tenía un sacerdote, Dios no hablaba con el sacerdote, sino que hablaba con Samuel. Omitía al sacerdote Elí y hablaba con Samuel. ¿Ven? Entonces en este caso era tan el deseo de yo ser igual como él, porque Samuel no dormía en una cama, Samuel no tenía un cuarto en especial, sino que Samuel dormía en el altar de Dios. Si ahorita fuera el tiempo de Samuel, Samuel viniera y durmiera aquí en el altar, porque él no tenía cuarto, según la Biblia, él dormía cerca del arca del pacto del Señor Jesús. Entonces yo cuando era niño, yo me imaginaba todo eso y yo decía, ¿cómo quisiera yo poder estar cerca de la iglesia y poder dormir en el altar? ¿Amén? Pero cuando yo, mientras la Biblia dice, amé a Israel de Egipto, llamé a mi hijo, pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Yo puedo darme cuenta que había un crecimiento. Dios estaba cogiendo mis manos, cogiendo mi corazón y llevándome, mostrándome caminos del bien y del mal. Pero durante mi etapa de crecimiento yo no pude reconocer que el crecimiento me lo estaba dando Dios. No pude darme cuenta que todo el crecimiento que había tenido, tanto espiritual, moral, psicológico y todos los crecimientos que he avanzado a tener en mi vida, siempre han sido guiados por el Señor Jesucristo. Nosotros varias veces o personalmente no me he dado cuenta de lo que he estado haciendo mal, pero sí me he dado cuenta que Dios ha tenido gran misericordia y bondad para mi vida. Aunque yo he sido malo, aunque he cometido varios errores, su fidelidad es grande. Amén. Yo amé a Israel desde que era un niño. De Egipto llamé a mi hijo, de la tierra de Egipto. Egipto es el mundo, Egipto es el tiempo de la esclavitud, del pecado y la maldad. De Egipto llamé a mi hijo, del tiempo de la esclavitud, de ahí del pecado, de la maldad, de donde estaban haciendo lo malo, de ese lugar llamó el Señor, nos llamó. Pero mientras más Él nos llamaba, más nos alejábamos de Él. Y ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso para honrar a los ídolos. Y no honraban a Dios por la misericordia que Él tenía. No se lo honraba, sino que más bien se lo alejaba. Y el versículo 3 me parece, el versículo 3 dice, yo tomé en mis brazos a Efraín y le enseñé a caminar. Pero él nunca reconoció que era yo quien lo cuidaba. Yo los atraje a mí con cuerdas humanas. Su misericordia y su bondad es grande. Él nos ha enseñado a dar los primeros pasos. Él nos ha enseñado a caminar, y aunque nosotros nos hayamos tropezado y nos hayamos caído, el Señor nos ha levantado, el Señor nos ha dado fuerzas, el Señor nos ha protegido, pero a veces no estamos reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que más bien nos estamos alejando en vez de acercarnos a la presencia del Señor Jesucristo. En el día de nuestro arrepentimiento, el Señor ha perdonado nuestros pecados, ha perdonado nuestras iniquidades, Él ha borrado todas las iniquidades que hemos cometido, ha sanado nuestras heridas y Él nos ha dado paz y misericordia a cada uno de nosotros, porque su bondad y su misericordia es grande. Números capítulo 14, el versículo 18.
Números capítulo 14, versículo 18 dice: yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. En la Reina Valera dice: yo visito la maldad de sus padres hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Amén. Pero la misericordia de Dios siempre se mantiene fiel. Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Aunque nos hayamos alejado de Dios, aunque nos hayamos apartado de su presencia, aunque hayamos tomado caminos contrarios a la voluntad, al propósito de Dios, el Señor siempre se ha mantenido fiel. Según Timoteo 2:13 dice: si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque desde el momento en que nosotros hemos decidido ser hijos de Dios, y aunque nos hayamos alejado, ya tenemos la identidad de Dios en nuestro corazón. Y aunque nosotros le seamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Él sigue estando en nuestro corazón. Cuando estamos cometiendo algún pecado, Dios está en nuestro corazón diciéndonos que lo que estamos haciendo está mal, diciendo y corrigiendo nuestros pasos, corrigiendo nuestro corazón. El Señor nunca se ha apartado, porque su bondad es grande. No hemos sido engendrados por casualidad, por coincidencia, por accidente o por deseo personal. No, Dios ha sido el que ha creado nuestro corazón. Él nos ha hecho su imagen y semejanza, y Él nos ha creado en lo más profundo de nuestra madre. Todo lo que el Señor tiene para nosotros son planes de bien y no planes de mal. Debemos estar agradecidos todos los días y empezar a reconocer que Dios y su misericordia es grande, que Dios ha hecho grandes maravillas, que Él ha dejado su trono siendo rey, estando sentado Él en su trono, desciende a la tierra, de su trono al pesebre, del pesebre pasó al Calvario, y del Calvario pasó a nuestro corazón. Porque su bondad es grande, porque la misericordia de Dios es grande. Siendo Dios, dejó de ser el gran omnipotente y hacerse hombre por amor a nosotros. Dejó de ser el soberano en el cielo y pasó a ser siervo aquí en la tierra, porque Él nos ama con amor eterno. Y aunque nosotros le hayamos sido infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que sea, si tenemos algo en el corazón que aún no le hemos sacado, si hay algo en nuestro corazón que aún no hemos encomendado al Señor Jesucristo, vamos a empezar a reconocer el gran amor que Dios tiene para nosotros. Vamos a empezar a mirar cómo Dios tiene grandes planes para nosotros, que aunque nosotros estamos alejándonos, el Señor sigue teniendo misericordia para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amado Dios Padre Celestial, bendito y soberano es tu nombre. Padre amado, yo te doy gracias, Señor Jesucristo, por tu fidelidad y tu amor, mi Dios amado. A pesar de las cosas que hemos hecho, a pesar de los errores que hemos cometido, Señor, a pesar del tiempo que te hemos fallado, Señor Jesucristo, tu presencia se ha mantenido cerca y fiel de nosotros, Padre Celestial. Has tenido gran amor, has tenido misericordia, Señor Jesucristo. Nos has enseñado a caminar, nos has enseñado, Señor, a permanecer fiel en tu palabra, en tus caminos, Señor, en tus promesas, Padre Celestial. Has sido bueno, Señor. Tú eres grande y maravillosas son tus obras, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú has tomado nuestro corazón y nos has dado, Señor, una nueva identidad en tu presencia, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Tú nos amas, Señor, y siempre estás cerca de cada uno de nosotros, Señor Jesucristo.